espéculo que se llama de Collins. Lo de Collins no tiene importancia para ustedes, es el hombre, el colega que lo diseñó. El espéculo, hay varios modelos. Este modelo, que tiene dos valvas y que tiene un tornillo y una tuerca tipo mariposa, que entonces lo enroscamos, y en la medida que enroscamos esta tuerca mariposa, este tornillo va entrando acá y entonces las valvas se abren y me permiten, en este caso le permiten al ginecólogo o a la ginecóloga, introducir el espéculo en la vagina. Acá tienen un corte sagital, acá ven el útero, el cuello del útero, la vagina, el meato urinario acá, el ano por este lado. Entonces, se coloca el espéculo en la vagina, se abre y me permite visualizar, por un lado, las paredes vaginales, y por otro lado voy a poder examinar perfectamente bien el cuello del útero. Quiero saber si se ve el puntero del mouse mío que estoy señalando el cuello del útero. ¿Se ve? Sí, se Sí, ve señor, se ve. perfectamente. Perfecto, eso es lo que uno quiere saber, porque después si no... Bueno, muy bien. Esto es lo mismo, pero es la variante en plástico, ¿no es cierto? Descartable. Se pueden usar, es indistinto. Si se esteriliza el de metal, la ventaja del de metal, que además de poder utilizarse varias veces, es que es más fuerte, ¿no? Si uno usa el de plástico y la paciente por ahí hace fuerza o tose, a veces se puede romper. Este es otro modelo de espéculo también muy común, que es el espéculo de Graves, que tampoco tiene importancia el nombre. También tiene dos valvas, pero se acciona con este mecanismo tipo pistola, donde esta manija se empuja, y al empujar esta manija hacia adentro se abre la valva del espéculo. Acá hay un tornillo que esto permite ajustarlo y que esto quede así y ya no se vuelva a cerrar. No solo eso, sino que además tiene otro sistema móvil acá abajo, con otro tornillo y una tuerca, que permite, en la medida que desplazo estas dos partes, abrir también el espéculo en este sentido, como en la foto de la derecha. Entonces, no solo puedo abrir el extremo que se acerca al cuello del útero, sino que puedo abrir el extremo proximal, para tener una mejor visualización. No se olviden que pretender ver el cuello del útero es algo fundamental, primero para describirlo, para detectar que no haya una lesión, por supuesto, ni hablar de la pesquisa del cáncer. Tenemos que verlo para una toma de Papá Nicolau, tenemos que verlo para un legrado endocervical, en fin, hay un montón de situaciones para colocar un DIU, para hacer una biopsia, o sea, son innumerables las cantidades de veces y de situaciones donde los ginecólogos tenemos que visualizar el cuello del útero. Acá por lo pronto tenemos estos espéculos de Graves, y acá hay tres modelos, chico, mediano y grande. Los de Collins también son chico, mediano y grande. Después les voy a explicar cuándo usar cada uno. ¿Cuándo les parece que habrá que usar cada uno, chico, mediano o grande? A ver, ¿quién se anima a contestar? Que no es un examen, ni tienen por qué saber nada, que es el primer día de clase. Depende del tamaño de la paciente o de la edad. Bueno. ¿Tuvo partos previos? Sí, de tuvo la edad, partos. de la edad, desde ya te digo que no. Sí, quien dijo después está en lo cierto. Los partos. Los partos, por un lado, y después la contextura de la paciente.
Si una después ya se los voy a explicar un poco más, pero los partos es fundamental. Cuando digo partos, no digo cesáreas, porque una paciente puede tener 3 cesáreas programadas y eso no quiere decir que haya tenido un parto vaginal. Bien. Esto que vemos acá, también lo usamos mucho los ginecólogos, es una espátula. A veces, si no tenemos esto, echamos mano de una espátula bajalenguas clásica. Lo ideal es usar estas espátulas donde, ya vamos a ver después un video, se apoya este extremo o este extremo en el cuello del útero, en el orificio cervical externo, exactamente, y giro la espátula y entonces voy barriendo las células del exocervix para tomar, por ejemplo, un Papá Nicolau, como les dije, lo vamos a ver luego. Esta espátula que se llama de Air, porque la inventó un señor canadiense, Ernst Air, que se escribe aire con Y, como del buen aire, con Y, aire, air, espátula de Air, que en realidad lo que tiene es esta misma, pero en un solo ejemplar. Esto se usa bastante. Bueno, y lo que tenemos acá son cepillos para una toma citológica endocervical. Así es como viene presentado, como uno lo compra, como viene de la fábrica. Y esto es como ustedes cuando una vez que se saca, y entonces acá está una foto en aumento. Después vamos a ver cómo se usa. Pero yo por lo pronto ahora les quería mostrar esta cuestión. Bueno, algo que los ginecólogos usamos es este instrumental, que lo usamos en el consultorio. Este instrumental se llama instrumental largo. Y esto es por su longitud. ¿Y por qué usamos los ginecólogos instrumental largo? Y porque no se olviden ustedes que si yo quiero acceder, por ejemplo, acá al cuello del útero, todo este trayecto de la vagina lo tengo, está la vagina y está el espéculo, que está ocupando todo este sector. Así que si yo tuviera una pinza cortita, me toparía con el extremo del espéculo y no podría llegar hasta el cuello. Entonces, nuestro instrumental es largo porque tiene que vencer o tiene que atravesar toda la vagina, que está, en este caso, se permite separarla, los labios o las valvas del espéculo. Esta es una pinza porta algodones o pinza de Mayer, el nombre no importa. Permite, por ejemplo, poner un algodón acá y limpiar sangre, limpiar secreciones. También permite, si el algodón está embebido en un antiséptico, hacer la antisepsia del cuello, de la vagina, para cualquier intervención, una biopsia, una colocación de un DIU, etc. En la parte posterior, en la parte de atrás de la pinza, ahí está esta cremallera que permite que cuando uno cierra la pinza, se enganchan ambas partes y entonces la pinza después no puede volver a abrirse. O sea, se puede volver a abrir, obviamente que la abrimos nuevamente, pero haciendo ya presión con nuestros dedos en los orificios de la pinza. Pero no se va a abrir sola sin que nosotros querramos. Esto es lo que les estaba explicando recién. Esta es la versión descartable o de plástico, que en general son bastante malas, pero bueno, esto existe, se los muestro. Otra pinza que usamos mucho es esta pinza que se llama Erina sin H. Acá, ¿ven la pinza que tengo yo en la mano?
Sí. Sí. Bueno, este es un modelo, este es una pinza natural, este es el tamaño que tiene. No sé quién está hablando, si me están haciendo una pregunta o hay un micrófono abierto. Bueno, el que me quiera hacer una pregunta o quien me quiera hacer una pregunta me interrumpe y me pregunta, ¿eh? Por favor. Bueno, esta pinza la usamos para eh, colocarla en el cuello del útero, sea en el por supuesto en el exocervix, en el labio anterior o en el labio posterior. Lo mismo con la cremallera, apretamos y entonces nos queda el cuello uterino agarrado a la pinza y, por ejemplo, si el útero está muy en anteverso flexión, entonces con esto yo llevo el útero hacia una posición más horizontal para maniobras que ahora les voy a explicar. Este es otro instrumento que usamos mucho y es un instrumento que sirve para medir la cavidad uterina. Por eso se llama histerómetro. Histero, útero, histerómetro para medirlo. Tiene dos características. Esta parte, que igual en este modelo vendría a ser esta parte de acá, que tiene como una ranura. Esto le permite al ginecólogo saber, cuando una vez que coloca el histerómetro dentro del útero, dónde está la parte de adelante del histerómetro. Porque como esto es una intervención a ciegas, si yo no tuviera esta referencia, no sé dónde está la punta. Entonces acá esta es la referencia. Y la otra característica que tiene el histerómetro es que está aforado, es decir, tiene, estos son, por ejemplo, acá 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, y esto es lo que justamente me permite a mí medir la cavidad uterina. Entonces, esto llega hasta acá, acá termina el cuello, entonces yo podré decir que esta cavidad mide 9 o mide 8 o mide 7,5, etc. Bueno, acá tenemos otras pinzas y si vamos a modelos de pinzas, hay decenas y decenas. Simplemente a título informativo les muestro, esta es una pinza para tomar biopsias de cuello uterino, así es como aplican las dos partes de la pinza, y entonces si acá está el cuello del útero, muerde de esta manera y yo saco una muestra para el anatomopatólogo. Este es otro modelo de pinza que después lo vamos a ver. Acá está el ginecólogo con un colposcopio, que es un instrumento que ilumina y amplifica la imagen. Entonces se toma una muestra del cuello del útero y se lo manda al patólogo. Esto que está acá es una valva. En realidad, con esto solo no alcanzaría, porque acá el dibujante hizo trampa. Acá esta pared de la vagina queda acá en el aire y muy separada y muy bien. En realidad, si yo no la separo con algo, esto no va a quedar así, porque si no es una cavidad virtual. Pero bueno, hacemos un poco caso omiso de esto y imaginamos que acá hay otra valva o hay un espéculo que está separando esto, como les dije antes. Esta es la pinza del dibujo anterior, es otra pinza de biopsia, pero con un sistema distinto, tipo pistola. Entonces, cuando se aprieta esto, el ginecólogo aprieta estas dos ramas, esta parte de acá se cierra y entonces pellizca, muerde el cuello del útero y obtenemos una muestra para hacer el estudio anatomopatológico.
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? ¿No saben nada de nada? Nadie pregunta. Bueno, yo sigo adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Con el histerómetro, que es para medir, como usted dijo, el cuello del útero, No, ¿cómo el se...? cuello no. Con Ah, el histerómetro se mide el el- cuello y la cavidad. y la cavidad, perfecto. ¿Cómo sabe, o sea, cómo hacen para llegar al tope? ¿Hay alguna imagen que muestra o lo hacen ustedes No, con...? Sí, uno coloca, por eso lamentablemente no podemos hacerlo con un muñeco que tenemos en la cátedra. Pero vos imaginate esto, este es el cuello del útero, ¿no? Yo coloco el histerómetro, ya puse el espéculo, entonces coloco el histerómetro. Lo coloco, avanzo, hasta que llega un momento en que no puedo avanzar más porque llegué a un tope. claro, hace tope, perfecto. Cuando llego a este tope, con un dedo, no puedo hacer así porque tengo el espéculo allá acá, no se olviden. Entonces yo tengo que ir así, saco el histerómetro y así sencillamente me fijo en el dedo y me fijo en los centímetros acá, en este caso 9 centímetros, y yo anoto en la historia clínica histerometría, 2 puntos, 9 centímetros. Ah, claro, me costaba visualizarlo como cómo era que lo medían y no entendía lo del dedo. Perfecto. Pero perfecto. Y a lo mejor, si interesara y la paciente a veces se puede, uno primero llega hasta acá y siente un primer stop. Ese primer stop es el orificio cervical interno. Entonces, ese primer stop yo puedo decir, bueno, estos son 3 centímetros o lo que sea, 2 centímetros. Y después si sigo, y mido todo. La histerometría es la histerometría total, desde la cavidad hasta el orificio cervical externo. Eso es la histerometría. Dentro de la histerometría podemos describir cuánto mide el canal, pero eso no es que se suma, sino que forma parte de la medida del útero. ¿Vamos? Sí, gracias. Muy bien. Esto no lo usamos en consultorio, salvo una excepción que les voy a mostrar. Son curetas fenestradas, fenestradas porque tiene esta ventanita, esta fenestración, y se diferencian de las curetas que se usan en obstetricia, que son curetas romas, que tienen forma de cuchara. En cambio acá no tienen forma de cuchara, sino que tienen forma de ventanita. Acá hay una fotografía donde ven curetas más pequeñas, más grandes, y la que sí usamos en el consultorio es esto, que se llama cureta de Novak, que es bien finita, del tamaño de un histerómetro, que permite al ginecólogo introducirla bien en el cuello, en el endocervix, y hacer un legrado endocervical, o bien dentro del útero y tomar una muestra de una biopsia endometrial del endometrio. Acá ven, por ejemplo, dos cosas. Acá están viendo la pinza que les mostré y acá se está tomando una biopsia de cuello uterino justo en la unión del exocervix con el endocervix, que es la zona donde se presentan los problemas oncológicos. Y acá está la cureta de Novak y el cirujano o el ginecólogo está haciendo una toma de lo que se llama un legrado endocervical. ¿Hasta acá alguna pregunta? Está todo bien, doctor. Bueno, muy bien. A ver, a ver.
Bueno, vamos a ver un video que dura unos 10 minutos, donde se explica cómo se hace una toma de Papa Nicolau, que es algo básico, elemental para los ginecólogos. El Papa Nicolau, si bien después van a ver que ahora hay métodos donde lo que se trata de diagnosticar es la presencia del virus HPV, el Papa Nicolau lo que toma es una muestra, el cuello del útero y el tejido vaginal, es un tejido epitelial, pavimentoso, estratificado, que descama. La ventaja del cuello y de la vagina es que descama, y a diferencia de la piel que se vuelan las células, quedan ahí atrapadas, digamos, en las secreciones cérvico-vaginales. Entonces, cuando uno va con una espátula y toma esas células sueltas, le permiten al patólogo o al citólogo ver si en esas células hay alteraciones bien malignas o bien premalignas. El cáncer de cuello uterino tiene una larga evolución. Se supone que cuando aparece un cáncer de cuello uterino, entre 5 y 10 años antes, ya empezaron las alteraciones que llevaron finalmente al cáncer de cuello. Por eso es que es tan importante la detección y la prevención con el Papa Nicolau. Bueno, y acá tenemos una mesa donde tenemos espéculos, espátulas, todo lo que ya hemos visto. Esto es un poco de alcohol, el lebrillo con los tachitos para... Doctor, yo no lo estoy viendo. No se ve, bueno, doctor. bueno, No se bueno. ve. Bueno, momento. Bueno, ahora lo están viendo. Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les estaba explicando que acá tengo la mesa con... Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bueno, tengo la mesa con todo lo que necesito para la toma de un Papa Nicolau. Espéculos, espátula, el cepillo que les mostré antes, esto que es un fijador, que no hace falta más que un poco de alcohol, o si no, hasta un spray de cabello, es perfectamente útil, y el guante o los guantes para hacer el estudio. El material descartable que va acá, y entonces les mostraba que tengo acá preparados 3 espéculos. Como les dije antes, tenemos un espéculo pequeño que es para las pacientes nulíparas o delgadas, digamos, con textura delgada normal, y tenemos un espéculo grande que es para la paciente multípara o una paciente muy obesa. ¿Qué pasa? Si yo en una paciente que es muy obesa pongo este espéculo, o que tuvo 3, 4, 5 partos, pongo este espéculo, cuando yo abra el espéculo, las paredes de la vagina me van a hacer esto, una cortina, y entonces el cuello del útero que está acá, yo no lo voy a poder ver. En cambio, si uso este espéculo, que es más grande, entonces ahí sí me va a permitir ver el cuello del útero. Por eso el interrogatorio es clave, entre 1000 cosas, para saber si la paciente tuvo partos o no tuvo partos,
Siempre me preguntan, ¿y si no tuvo relaciones sexuales? Bueno, si no tuvo relaciones sexuales, obvio que no puedo poner un espéculo. Además, si no tuvo relaciones sexuales, no va a tener nunca un cáncer de cuello uterino, con lo cual tampoco tiene sentido que haga la pesquisa del Papá Nicolau. Y en la mayoría de los casos, el espéculo mediano nos va a servir para aquellas pacientes que han tenido un parto, dos, inclusive a veces ninguno, o pacientes de contextura mediana, sirve el espéculo. Acá tenemos una de las muñecas que tenemos en la cátedra, donde podemos practicar en condiciones normales, no en esta condición de pandemia que estamos atravesando. Siempre la paciente se la cubre, para que se sienta más, no incómoda, no digo cómoda, pero por lo menos incómoda posible. Acá la ginecóloga se está poniendo los guantes, a veces con un guante solo es suficiente, en la mano hábil. Esta no es una operación estéril. A mí no me gusta estar toqueteando tanto, como aparece acá en el dibujo, la luz, pero bueno, igual no es, les repito, esto no es una operación quirúrgica que tiene que estar el guante estéril, sino ya habría dejado de estar estéril. Bueno, acá el ginecólogo inspecciona los labios mayores, labios menores, clítoris, capuchón del clítoris, que no haya lesiones, que no haya nada, tumores, etcétera. Y entonces vamos a colocar el espéculo. Primero colocamos el espéculo antes de hacer un tacto, porque si hacemos el tacto primero, ya estamos modificando el medio ambiente donde yo quiero tomar la muestra para el Papá Nicolau. Entonces acá la ginecóloga está probando que el espéculo realmente funcione, que abra, que cierre. Normalmente le ponemos un lubricante, pero para tomar el Papá Nicolau preferimos que no haya lubricante para no alterar el medio. Entonces, con una mano se separan los labios y con otra mano se va a introducir el espéculo. Es importante, todo el mundo lo introduce en forma vertical, es decir, en hora de 12 a 6. Esto está mal porque la paciente le va a doler, le va a molestar el meato urinario, la uretra, la puede lastimar. Entonces el espéculo se coloca inclinado, algunos dicen a las 2 menos 20, como diciendo en este sentido, de un reloj analógico, y se empuja el espéculo hacia abajo y hacia adentro, y en la medida que ingresa en la vagina se horizontaliza, que es lo que ustedes están viendo en este momento en el video. Una vez que el espéculo llegó hasta el final, abro el tornillo. Esto es en una paciente real, no en un muñeco. Y lo mismo, se abre el tornillo y yo tengo que visualizar acá el cuello del útero. A veces no se visualiza, como en este caso, porque está muy hacia atrás. Entonces, lo que se hace es aflojar un poquito el espéculo, retirarlo un poco y volver, en este caso estaba hacia adelante o hacia atrás, y tratar de verlo. Acá en el muñeco lo localizamos y está visible. Esta es una paciente real. Le pedimos que tosa habitualmente, entonces al toser o llevar los muslos hacia el abdomen y flexionarlos, el cuello del útero entonces se coloca solito dentro del espéculo. Cuando tenemos el espéculo colocado,
no debería molestar si no lo abrimos demasiado, esto no debería molestar, incomodar sí, porque nada de lo que hacemos es cómodo, pero una cosa es una incomodidad tolerable y otra cosa es que algo sea doloroso o intolerable. Acá se ve el cuello del útero, el exocervix. Y ahora nos van a explicar cómo se toma la muestra. Ahí hay una espátula de Air, entonces vamos a usar ese extremo para tomar la muestra del exocervix. Y ahora con una parte del instrumental que tenemos con el muñeco, va a mostrar cómo se toma el Papa Nicolau en este caso. Se coloca una parte de espátula y se gira 360 grados y ahí se obtiene el material. Ya tengo preparado un portaobjeto. Yo puedo tener un portaobjeto o dos portaobjetos para una toma exocervical y puedo agregar una toma endocervical. También se puede hacer, y para ahorrar material, en un portaobjeto, que es esto que está acá, dividirlo imaginariamente en dos. Entonces, en una parte pongo el material exocervical y en otra parte pongo el material que voy a recoger luego endocervical. Esto es en realidad como es el moco con todas las células que va a colorear. Bueno, está explicando que eso no hay que hacerlo así porque se lastiman las células y le estoy voy jugando en contra del patólogo, pero así es como correctamente se coloca el material en el portaobjetos. Hecho lo cual, por supuesto que lo descarto. Y entonces ahora vamos a ver cómo se toma cómo se hace la toma endocervical. Sacamos el cepillo. A la derecha la muñeca, a la izquierda la realidad, y acá la explicación. El cepillo se introduce 70%, 100% en el endocervix, lo giramos también, y entonces en el otro portaobjetos o en la mitad del portaobjetos que no usé, se gira el cepillo ¿También se gira 360 grados? Sí, cuando estoy en el cuello, sí. Doctor, ¿siempre se toman las dos muestras? ¿Exo y endo? Eso es lo ideal. No siempre se puede o no siempre, si ya una paciente viene con varios Papa Nicolau seguidos, normales, por ahí no hace falta, pero lo ideal sería tomar las dos muestras. Si no puedo tomar, si no tengo un cepillo, entonces con la otra parte de la espátula la introduzco en el cuello y entonces hago lo mismo, pero esto ya entra un poquitito más adentro del canal endocervical. Una vez que tomé las muestras, en un portaobjeto, en los dos o en donde sea, con este spray, con este alcohol, es alcohol puro, no hace falta comprar ninguna cosa rara. Es más, se puede colocar en un frasco con alcohol como hacíamos antes. Cuando yo era residente poníamos
todos los portaobjetos en frascos con alcohol y todos esos frascos se trasladaban hasta el laboratorio de anatomía patológica. Después se vio que no hacía falta que estuvieran dentro de los frascos, solamente con estar embebidos en alcohol se pueden sacar, envolver en un papel, en una cajita, o directamente como se hizo después con spray, y eso nos ahorró un montón de recursos. Imagínense ustedes lo que era trasladar frascos y frascos y frascos con el riesgo además que se cayeran, se rompieran, etc. ¿Con qué frecuencia? Bueno, no, alguien me está haciendo una pregunta y no... Alguien me preguntó algo. El Papa Nicolau. Sí, a ver, ¿qué pasa? El Papa Nicolau escuché nada más. Sí, escucha. Creo que preguntó con qué frecuencia se hace Papa Nicolau. Perdóname, ¿me repetís la pregunta? No te escuché. Quiso decir con qué frecuencia debe realizarse el Papa Nicolau. Bueno, el Papa Nicolau, la frecuencia ideal es iniciar a los 25 años o 2-3 años después del inicio de las relaciones sexuales. Repetirlo, acá en nuestro medio lo hacemos una vez por año, en todo el mundo, una vez que tenemos 3 Papa Nicolau normales, se hace un Papa Nicolau cada 3 años, siempre y cuando estén normales. Si hay alguna otra observación, entonces se hace con más frecuencia, pero no con más frecuencia de una por año. Bien. Doctor, tengo una pregunta. Sí. En las mujeres que tengan la vacuna para el HPV, ¿también se debe hacer cada 3 años? Sí. Okay. La vacuna no exime de los controles de rutina. Perfecto. Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó recién los 25 años. Yo tenía entendido que a mujeres a partir de los 25 años que no hayan tenido relaciones sexuales, igualmente también se les hace el PAP. En ese caso, ¿el procedimiento sería, es así o no? Mirá, la posibilidad de tener un cáncer de cuello en alguien que no ha tenido relaciones sexuales realmente es bajísima. Habría que tomar un Papa Nicolau por aspiración, con una pequeña cánula y aspirarlo, pero realmente en la práctica no lo hacemos. Ok. Bueno, volví para atrás un poco el video. Ahí está la parte en que fijamos el material. Y ahora, por supuesto, tenemos que sacar el espéculo. No lo vamos a mandar a la mujer con el espéculo a la casa. Entonces, aflojamos un poquito y retiramos un poco el espéculo para que salga del cuello del útero. Una vez que salió el cuello del útero, entonces sacamos el espéculo y se terminó. Después de esto, entonces, podremos hacer un tacto ginecológico. El tacto ginecológico es un tacto
bimanual porque lo hacemos con la mano que tenemos el guante o la mano derecha en el caso de los diestros, con 2 dedos, índice y medio, introducidos en la vagina, y con la otra mano tratando de palpar desde el abdomen los órganos genitales internos. En cualquier mujer normal, con una anatomía normal, nadie puede por abdomen palpar el útero ni palpar los ovarios. La única manera de palpar un útero normal y unos ovarios normales por abdomen es haciendo un tacto bimanual y que la mano o los dedos que están introducidos en la vagina me levanten el útero y me muestren de alguna manera, me expongan los ovarios o los anexos para que la otra mano los pueda palpar. ¿Hasta acá alguna pregunta más? No, por ahora no. Bueno, una de las cosas que tenemos que considerar cuando vemos a una paciente por primera vez y hacemos la historia clínica, ustedes van a ver y les vamos a mostrar historias clínicas de las que usamos para las pacientes, tanto en consultorio como en las pacientes internadas. Como en todas las especialidades, es distinto. La historia de una paciente que se interna es una historia más larga, donde hay todo un detalle bien específico de qué ha pasado, enfermedad actual, etcétera, etcétera, antecedentes. La historia del consultorio externo es una historia más concreta, porque se imagina que uno no puede estar 2 horas o 1 hora y media que lleva a hacer una historia clínica convencional con cada paciente de consultorio, que además no solo uno no tiene tiempo, la paciente tampoco tiene tiempo, no puede estar esperando y después 2 horas con el médico. Entonces, es una historia más dirigida, donde ya hay puntos muy concretos que tenemos que considerar. Y una de las cosas primeras que preguntamos es, por ejemplo, menarca. ¿Qué quiere decir menarca? Primera menstruación. Es la primera menstruación. Bueno, la paciente va a decir, la tuve a los 11, a los 15, a los 14, no sé. Bueno, la paciente va a decir. Otra cosa que van a ver en las fichas es telarca, que es el desarrollo mamario. De la menarca se acuerdan todas las pacientes, de la telarca a veces no siempre se acuerdan, a veces uno les pregunta a qué edad empezaste a usar corpiño y entonces eso nos orienta. Siempre discuto con algunos alumnos, ya sé que no es fidedigno, pero nos orienta bastante. Una cosa que ustedes van a ver en las historias clínicas y que para nosotros es fundamental es algo que dice FUM, que no es otra cosa que la fecha de la última menstruación. Esto ustedes lo van a preguntar y la paciente va a responder, bueno, qué sé yo, no sé, 28 de julio. ¿No? Bueno, y entonces uno anota en la historia FUM 28 de julio. En rigor de verdad, cuando uno interroga la última menstruación, tendría que preguntar además 2 cosas, que esto es muy importante. Lo primero que tendría que preguntar, ¿alguno sabe la respuesta? ¿Cómo es el ciclo? ¿Al menos sabe la pregunta? ¿Qué preguntas habría que hacer? Si la paciente es regular. Claro, exactamente. Esa es una de las preguntas. Si es regular, que además se lo podríamos haber preguntado antes, si cada cuánto te viene la menstruación. Me viene cada 30 días, ¿cuánto te dura? Me dura 3 días, etcétera, etcétera. La pregunta con respecto a la última menstruación es, decime, ¿te vino en fecha? Ah, no me vino en fecha, porque yo la esperaba para el 5 de julio
y recién me vino el 28. Bueno, un detalle. Y la otra pregunta que hay que hacer, ¿cuál es? Con respecto a la última menstruación siempre. ¿Cómo son sus menstruaciones? Y me duran 2 días, el primer día es medio dolorosa, con abundante, qué sé yo, etcétera, etcétera. Me falta una pregunta. No. Sí, por supuesto que tengo que interrogar métodos anticonceptivos, pero yo estoy haciendo hincapié con respecto a la menstruación del 28 de julio, que según la paciente fue ese día, y yo tengo que saber, primero, si vino en fecha, ya sé que no, y segundo, si vino igual que siempre. Me podrá responder que sí, o me podrá responder, no, doctor, no, porque a mí me viene siempre 3 días con mucha sangre el primer día, que coágulos, con esto, con el otro, y a esta vuelta, no, esta vuelta fue un poquito marrón. Entonces, atención, porque lo que yo acabo de consignar no es la fecha de la última menstruación. La fecha de la última menstruación normal de esta paciente fue, no sé, el 10 de junio. Resulta ser que la esperaba para el 10 de julio. El 10 de julio no vino y el 28 tuvo un goteo, un sangrado, un spotting, algo que evidentemente yo dudo de que eso sea la última menstruación. La paciente no sabe ginecología, no fue a la facultad de medicina, no es culpa de la paciente. Eventualmente podrá ser culpa nuestra si no nos dirigimos a la paciente en el idioma que la paciente entienda y de la manera que nos podamos hacer entender. Para la paciente cualquier pérdida puede ser menstruación y yo por eso no voy a anotar en mi ficha o en la historia clínica 28 de julio. Yo tendría que anotar la última menstruación normal 10 de junio. El 28 de julio presentó una escasa pérdida amarronada, indolora, de un día de duración que persiste hasta la fecha, etcétera, etcétera, las características que sean. Porque si no, nos vamos a equivocar. Esta señora o esta mujer imaginaria que estoy planteando, y puede ser que tenga un embarazo, puede ser que tenga una amenaza de aborto, puede ser que tenga un embarazo ectópico, todas cuestiones que vamos a ir tratando a lo largo de esta cursada, pero que ya desde el primer día quiero que entiendan que el interrogatorio en ginecología es fundamental y para que sea fidedigno hay que dirigirse a la paciente con un idioma en que la paciente entienda y que con un ambiente que sea, hoy se dice amigable o cordial, de manera tal que no se olviden ustedes que la paciente no solo me va a tener que responder, la paciente de ginecología, no solo me va a tener que responder preguntas que hacen a su esfera privada, porque yo le voy a estar preguntando si tuvo embarazos, si tuvo abortos, si usa métodos anticonceptivos, si tuvo otras parejas, un montón de cosas, ni hablar de si hay un interrogatorio que apunta a la esfera sexual, etcétera, etcétera, cosas que nosotros hacemos. Como si eso fuera poco, como dijo el del colectivo, después de eso le tengo que decir que se saque la ropa y que se quede sin ropa porque la voy a examinar. Entonces, todo eso es complejo y todo eso tiene que ser llevado en un ambiente que la paciente se sienta, como dije hace un rato, por lo menos incómoda posible. Porque si no es así, o no me va a decir toda la verdad, o se va a equivocar, con lo cual me voy a equivocar yo. Bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, doctor. Bueno. Otra cosa que quiero transmitirles es lo siguiente. A veces
las pacientes dicen, bueno, yo a mí, cuando uno le interroga, me operaron, me sacaron el útero, no dicen me sacaron el útero, las pacientes dicen me vaciaron. En realidad, nadie la vació de nada, en todo caso lo que le habrán hecho es la extirpación del útero, que se llama histerectomía. Yo no sé si todos ustedes hicieron cirugía, pero para el que no haya hecho cirugía, cuando uno habla del término o el sufijo ectomía, significa que ese órgano se sacó. Si yo digo esplenectomía, es porque extirpé el vaso, y si digo linfadenectomía, es que extirpé los ganglios, y si digo mastectomía, es que extirpé una mama. Cuando se extirpan la trompa se llama salpingectomía, cuando se extirpa el ovario, ooforectomía, cuando lo que extirpo es el ovario junto con su trompa, también se dice anexectomía, porque estoy sacando el anexo completo. Y cuando lo que saco, cuando el cirujano opera y saca los anexos y el útero, se dice que hizo una anexo histerectomía total. Distinto es el término tomía, que significa cortar o incidir. Una toracotomía es una incisión en el tórax, una laparotomía es una incisión en el abdomen, colpotomía sería una incisión en la vagina, por ejemplo, para drenar un absceso o para ampliar el canal del parto en un parto, colpotomía. Cuando uno hace una cesárea, en realidad lo que hace es una histerotomía, porque estoy incidiendo el útero, histerotomía, no lo estoy sacando, sino sería una histerectomía. Lo estoy incidiendo para, en este caso, extraer al recién nacido. Bien. Y el término ostomía, que se usa en cirugía, que significa conectar una cavidad con otra. Por ejemplo, la más clásica es una colostomía, que es conectar el ano a la piel, el intestino a la piel. Bien. Eso es cuando hagan el interrogatorio, así lo deben volcar en la ficha. También van a ver ustedes que cuando estudien miomas, por ejemplo, que hay distintos tipos de histerectomías. Uno puede sacar el útero por completo o puede dejar el cuello del útero. Cuando saca el útero por completo es una histerectomía total, y cuando se deja el cuello del útero se llama histerectomía subtotal. En el servicio no hacemos histerectomías subtotales en general, hacemos histerectomías totales. Pero puede ser que venga una paciente que en su momento, por patología benigna, le sacaron el útero, el cuerpo del útero, y le dejaron el cuello del útero. Eso se llama histerectomía subtotal. ¿Y cómo nos damos cuenta? La paciente nos lo dice, pero cuando ponemos el espéculo, como hicimos recién, vamos a ver el cuello del útero. Cuando una paciente tiene una histerectomía total y ponemos el espéculo, no vamos a ver el cuello del útero. Vamos a ver que la vagina termina de esta forma, una cúpula, termina en cúpula, se llama cúpula vaginal. Entonces, bien con el tacto o bien con el espéculo, nos encontramos con que no hay un cuello del útero. Entonces describimos que es vagina que termina en fondo de saco o cúpula vaginal de tal o cual característica. Doctor, le hago una pregunta. A ver. ¿Y de qué depende que se deje el cuello o se quite? Digamos, ¿cuál sería la finalidad? Bueno, a ver,
nosotros en el servicio, te decía que hacemos siempre, inclusive cuando hay que sacar un útero a una mujer por patología maligna, bueno, se está por patología benigna, por ejemplo, miomas que la ponen anémica o le dan muchas hemorragias o lo que sea. Si bien se podría conservar el cuello, hay que ver las circunstancias, porque a lo mejor esa paciente que nunca se controló, que vive lejísimo, que tiene 4 hijos, que no va a venir, y resulta ser que 10 años después se aparece con un cáncer de cuello del útero y uno se quiere matar, porque pensar que tuve a 2 pinzas de distancia de sacar el cuello del útero y se lo dejé puesto y ahora tiene un cáncer de cuello y esa mujer nunca más volvió, ni nunca más hizo un Papa Nicolau, ni nada. Entonces, en la cátedra desde siempre, cuando hay que hacer una histerectomía, se hace una histerectomía total, salvo una excepción. En otros ambientes, por ahí se conversa con la paciente. Si la paciente se compromete a hacer Papa Nicolau, porque al quedar el cuello del útero queda toda la patología posible del cuello del útero. Entonces, si la paciente se compromete a seguir haciendo controles y demás, entonces en ese caso uno podría con esa paciente ser contemporizador y, digamos, no sacar el cuello del útero. Pero a los efectos inclusive de cuando pregunten o den los exámenes, etcétera, las histerectomías en principio son totales. ¿Tá? Yo les explico esto para que ustedes lo sepan, pero es lo que se hace en el hospital. Bueno, ya estamos sobre la hora. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, si no, nos veremos en la próxima. Bueno, chicos, suerte, que tengan una buena cursada. Espero que aprendan. Gracias. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Chao, chao. Muchas chao. gracias, doctor. Adiós.